Buenas tardes, ya estamos una vez más aquí en Getafe News, en una nueva edición de nuestro podcast, después de todas las vacaciones, de todo el proceso de estas Navidades, en un año nuevo, una temporada nueva. Y hoy, como acabamos el año pasado haciendo, tenemos un invitado al cual en primer lugar le vamos a dar las gracias por estar con nosotros y os le vamos a presentar. Tenemos con nosotros hoy a José Manuel Fernández Testa, portavoz de Vox en el Grupo Municipal de Getafe. ¿Qué tal? ¿Cómo está, José Manuel? Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Pues aquí entre amigos. Bueno, agradecerte como no puede ser de otra manera que estés aquí hoy esta tarde con nosotros y antes de empezar a conversar quería saludar también, ahí me acompañan para entrevistar, para conversar con José Manuel, Eloy Galván, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Sandra Escudero, buenas tardes. Buenas tardes y feliz año. Y esas cosas que se dicen en esta época. Que todavía podemos. Joder, si lo podemos decir ya casi estamos a 20 de enero, lo podemos decir casi todo el año, pero bueno. Hasta junio se puede hacer. Venga, pues lo dejamos hasta junio. Como decía, y lo quiero recordar antes de empezar, nosotros hemos invitado a todos los portavoces de todos los grupos municipales, todos han sido invitados, ya estuvo con nosotros Antonio José Mesa y hoy pues ha aceptado nuestra invitación José Manuel. Yo quería, pues para empezar a abrir un poco el juego y que empezamos a conversar este ratito con José Manuel, yo creo que lo que más le puede interesar a las vecinas y vecinos de Getafe es que José Manuel nos cuente cuál es el modelo de ciudad o cuál es la propuesta que tiene Vox para Getafe. Yo creo que al final es un poco lo que ahora, en este momento, digamos, sobre todo álgido en las encuestas que tiene Vox en este momento, lo que más le puede interesar a las vecinas y vecinos de Getafe es que nos cuente, José Manuel, cuál es el Getafe al que aspira Vox. Pues Vox aspira a tener una ciudad amigable con los vecinos, con los ciudadanos de Getafe. Eso a bote pronto. Después queremos una ciudad que tenga seguridad. Nosotros entendemos que no hay libertad si no hay seguridad. Yo soy un fiel defensor de la libertad, como decía Don Quijote en su famoso libro, de Don Quijote. La libertad. Tenemos el tema de mantenimiento. Yo creo que cuando das una vuelta por Getafe y ves la calle Madrid con los azulejos, con los adoquines levantados, los alcorques vacíos, y según está Getafe, pues hay que darle una vuelta. Y después priorizando también el tema de bajada de impuestos. No podemos atracar a los vecinos para después no darles nada a cambio. Eso así a bote pronto. Venga, pues ahora seguimos conversando. Sí. ¿Quién se anima? Pues yo mismo. En primer lugar, pues me alegro de que tengamos a alguien serio para conducir el programa, lleva siendo hora. Y en segundo lugar, pues yo entiendo que, diríamos, el tipo de ciudad que nos gustaría sería una ciudad a todos, donde no hubiera pues ningún atraco, por ponerlo de alguna manera, donde no hubiera un papel, pero eso no es tan fácil, yo creo. Y yo creo que todos los grupos tienen ese tipo de idea, que sea la ciudad más limpia, que sea con permiso. Pero además de esto, ¿hay alguna cosa especial? Porque eso yo creo que todos los partidos lo quieren, tener la ciudad más limpia, más segura. ¿Alguna cosa más que sea importante de hacer en la ciudad? Voy a poner ejemplos, pues no sé, tener a lo mejor remodelar algunas calles, digo por pensar en alguna cosa más aparte de los elementos que has comentado que son muy importantes, hacer una remodelación de calles o por ejemplo pues algunos polígonos industriales que puede que no estén de la mejor manera, o no sé, algunas calles que están a lo mejor un poco oscuras, o no lo sé exactamente, pero alguna cosa más que realmente sea un poco impronta de Vox, el partido que representas, de Vox o de la idea que tenéis como concejales. Bueno, ahora que has sacado el tema de los polígonos, es vergonzoso que tengamos 11 polígonos industriales en la mejor situación, mejor situados, yo creo que en toda España, ya que tenemos al lado Madrid, tenemos todas las carreteras radiales que salen del centro, y que los tengamos abandonados. Hasta hace poco tiempo los polígonos industriales estaban hasta los topes, no había espacio, no había naves industriales vacías. Hoy en día están abandonados. Las empresas se nos van, no ponemos ningún empeño en que se queden, no hacemos lo posible porque no se vayan de aquí y nos están abandonando, por lo tanto se nos va el trabajo, se nos van los puestos de trabajo, no hay ninguna duda. Es
tema prioritario, el tema de los polígonos. ¿Y cómo crees que a lo mejor se deberían animar esos polígonos, por pensar en algo que a mí me parece, pienso igual que tú, en este caso, en cuanto a que los polígonos deberían estar un poco más limpios, algunos de ellos, se debería empezar a remodelar ese tema igual que otros, pero quizás la diferenciación a veces está en cómo se puede empujar a esos polígonos o llamar a los empresarios para que vengan y a lo mejor pongan ellos la inversión. Es que no lo sé exactamente qué se podría hacer como partido, o cómo piensan los diferentes partidos sobre un tema de estos tan claro. A mí me parece claro. He puesto el ejemplo ese solo, pero... Bueno, yo creo que con que no se les echara de aquí a las empresas ya era mucho. Pero claro, tenemos el tema de que se podían mejorar los accesos, se podía mejorar la seguridad, se podía mejorar lo que es la limpieza. Es que hay aceras que no existen en los polígonos. Ahí, si vas al polígono San Marcos, hay algunas aceras que tienen árboles en medio de la acera, que no porque lo hayas plantado, sino porque ha salido por generación espontánea y que tienes que salirte de la acera para continuar. Ni se podan siquiera. Decir, bueno, pues ya que ha nacido, pues vamos a dejarle aquí y le podamos y ya está. No, es que son auténticos matorrales que no hay forma de pasar. Igual que eso, pues los baches. Hay polígonos industriales que, vamos, tienes que ir esquivando los baches y vas con un turismo. Eso, la seguridad, la iluminación, lo básico, es que no se pide nada. Nosotros hemos llevado una propuesta en la legislatura pasada sobre el tema de los polígonos y no pedíamos nada del otro mundo. Una buena iluminación, una buena seguridad, unos buenos accesos y un buen asfaltado. Prácticamente con eso ya facilitaríamos mucho que fueran atractivos. Llegas desde la carretera de Andalucía, entras a Getafe por la avenida John Lennon y antes de llegar el polígono San Marcos, todos estos polígonos de ahí, vamos, si viene cualquier empresario y llega ahí se da la vuelta. Dice, aquí no puedo yo poner una empresa. Sí, a mí habéis estado hablando del tema del empleo y la necesidad de seguir profundizando en la mejora de los polígonos industriales. A mí lo que me gustaría preguntarte también, José Manuel, es que, por ejemplo, una de las principales preocupaciones que tienen hoy en día los jóvenes es el tema del acceso a la vivienda, y teniendo claro que es un problema a nivel nacional de primera magnitud y teniendo claro que las competencias también las tienen las comunidades autónomas, pero sí me gustaría si tenéis alguna propuesta para poder impulsar un mayor tipo de vivienda pública de acceso para los jóvenes en un futuro más inmediato. Por un lado, el tema de la vivienda, que es lo más prioritario, junto con el empleo, porque Getafe siempre ha aspirado a ser una ciudad, de hecho nunca ha sido una ciudad de dormitorio, porque la gente podía trabajar en Getafe y vivir en Getafe y tener su ocio y la cultura en Getafe. Y sí me gustaría también qué propuestas tenéis para la gente joven también, para los jóvenes, en tema de ocio y cultura para los más jóvenes, bueno, pues que ahora quizá está un poquito de otra manera, no como estaba hace unos años. Bueno, el tema de la vivienda, que afecta prioritariamente a los jóvenes, pero que afecta a todo el mundo, tenemos dos grandes problemas. Tenemos un problema que es el tema de la ocupación. Cualquier persona que se dé una vuelta, no sé, por el centro de Getafe, ve montones de viviendas que están tabicadas. Ves que no hay ventana y ves que hay un tabique de rasellón o ladrillo, como quieras llamarle. Ves las puertas igual. Claro, hace poco en el pleno la disculpa que me sacaban era que bueno, es que el propietario no quiere ganar dinero, parece ser. Si tú tienes la seguridad de que alquilas esa vivienda y vas a cobrar, no tienes ningún problema en ponerlo a medio precio. El problema es que esa seguridad jurídica no la tienes y no se facilita nada el que esas viviendas puedan salir al mercado. Hay cientos y cientos de viviendas en esa situación en Getafe, pero cientos. Si ahí se pusiera un poco de empeño, se podría salir al mercado. Y después el tema de la construcción. Hace poco se planteó construir viviendas por detrás del Cerro de los Ángeles, pegado a Perales. Hablaban de 22.000 viviendas y el gobierno municipal no se dignó ni a hablar con esos promotores o esas personas que tienen esa iniciativa. Bien, es verdad que a lo mejor no eran necesarias 22.000 viviendas, no lo sé, pero habla con ellos y llegar a un acuerdo que se pueda construir más vivienda. Esta es la ley de la oferta y la demanda.
si hay mucha demanda y hay poca oferta, el precio sube, como los tomates. Si hay mucha oferta y poca demanda, el precio baja. Es que es de cajón. Pero eso no se hace, no se hace. ¿Por qué no se hace? Pues no estoy muy seguro por qué no se hace. Yo creo que lo que pretenden es tenernos sujetos, tenernos pillados, que no tengamos libertad. Vuelvo al tema de la libertad. Es que es prioritario que haya vivienda en Getafe. Has tocado uno de los temas que era el tema de la seguridad, el primero de los temas que has apuntado. Y uno de los temas de seguridad siempre hablamos de la policía local, la situación de la policía local y el número de efectivos que tiene la policía local. Los ayuntamientos, las plantillas de la policía local desde la crisis de 2008-2011, la crisis económica que vivimos, fueron disminuyéndose al establecerse unos límites presupuestarios para los ayuntamientos y unos límites a la hora de contratar, que es la famosa tasa de reposición, de la cual, bueno, pues aquí hemos hablado muchas veces. Todas las plantillas municipales, el alcalde de Madrid hablaba de que le faltaban unos 1000 policías locales aproximadamente en la plantilla del Ayuntamiento de Madrid, que evidentemente tiene un tamaño superior al de Getafe y es más grande. ¿Cómo creéis que se tiene que mejorar la seguridad si tienes ese límite a la hora de contratar policías, por ejemplo? Que no es solamente el único problema. Bien, es verdad que está el tema de la tasa de reposición, pero claro, si encima no aprovechas al máximo esa tasa que se te permite, pues vas decreciendo. Claro, si tienes que meter un 10% de la plantilla anual, por poner un ejemplo, un 5% o una cantidad marcada, si encima metes la mitad, pues vas perdiendo capacidad. Y no se hace, no se ponen todos los medios para meter la plantilla máxima permitida. Después, nosotros hemos planteado el tema para evitar la tasa de reposición con el tema de los militares de más de 45 años. Otra propuesta que se nos ha echado por tierra porque les parecía algo sin sentido porque lo ponía vos. Era otra posibilidad de romper lo de la tasa de reposición. ¿Pero cómo lo rompería? No, eso no lo porque entiendo. Estas personas no cuentan a la hora de la tasa de reposición. ¿Cómo que no cuentan? No cuentan. Sí, son plantilla, ¿no? Si van a Son cobrar plantilla, pero tienen unas ventajas sobre el resto de la población por haber pertenecido al ejército. Pero claro, ni por ahí. Eso, por un lado. Y por el otro lado, es que hace 4 días en Getafe teníamos la mejor policía de España. No sé, estoy hablando de hace, creo que eran 20 años, así estaba catalogada. Hoy hay un desencanto entre los agentes enorme. La gente se nos va, los policías se nos van, se nos jubilan y se nos van, se nos jubilan y se nos van y encima no los reponemos. Cuando nos demos cuenta, queda el jefe de policía nada más a este paso. Además se les trata mal, se les maltrata. Ni tienen emisoras de radio. Se han cambiado las emisoras de radio y ahora no funcionan. Tienen que utilizar sus propios teléfonos móviles cuando sale en persecución detrás de algún delincuente. Se les paga mal. No se les da útiles necesarios. Coches sin la protección para llevar detenidos. Es que así no se puede trabajar. Bueno, y si nos pasamos por la comisaría y tenemos las sillas, que es lo primero que se ve, bueno, porque está el funcionario sentado encima para tomar nota, si no es una vergüenza, unas sillas, no hay iluminación, ratas comiéndose los cables de las conexiones. No ¿Y cómo se explica eso? Porque económicamente el ayuntamiento tiene dinero. Dejadez. No se me ocurre otra palabra, dejadez, pasotismo, no hay otra cosa. Porque eso lo ves, te lo exigen, te lo están diciendo los sindicatos, te lo está diciendo la oposición. Hombre, la noticia te llega. Lo que pasa es que no quieres hacerlo. O es que a lo mejor no quieren hacerlo porque precisamente se lo propone la oposición. Es una pena. Hasta qué extremo llega la ideología en ciertos partidos, digamos. Yo te iba a preguntar por un tema. A mí me parece que uno de los problemas que existen en las ciudades, al contrario de los pueblos pequeños en este caso, es que el empleo, o mejor dicho, las tiendas, los centros comerciales se están comiendo en los grandes sitios a las pequeñas tiendas. Sitios como Getafe, por ejemplo, y yo creo que además ayudan a que en la ciudad pues exista el hecho de que haya un comercio,
hace que exista una mayor convivencia y que la gente cuando sale pues pueda acercarse al comercio de proximidad. A mí me parece que están desapareciendo en todo el país, pero hablando de Getafe en particular, pues se ve una cantidad de locales tan amplio que una de las cuestiones que hoy día se está planteando en Madrid y prácticamente está resuelto es convertir un gran número de tiendas en locales para vivir, en viviendas. ¿Tú ves algún problema en que se estén cambiando, o sea, la tendencia a que desaparezcan las tiendas y que de alguna forma ya lo que vaya quedando sean o bien grandes centros comerciales o centros comerciales pequeños que llaman de proximidad, pero que acogen, por decirlo de alguna manera, 8 o 10 tiendas de diverso tipo y desaparece, bajo mi punto de vista, buena parte del comercio de la ciudad? ¿Cómo ves tú el tema en Getafe? ¿Se necesita algún tipo revolucionario para que la gente vaya al comercio de proximidad? ¿O el hecho de que estén desapareciendo las tiendas es un fenómeno natural de este y de otros países también? ¿O crees que se debería hacer alguna cosa en especial para animar a que haya este comercio en las calles, por ejemplo? Todo tiene un porqué. Primero que sí, la sociedad tiende a irse a las grandes superficies porque lo tiene más cómodo. Ahora en invierno calentito en un centro comercial, compra todo lo que quiere, carga el carro y carga el coche y se va a casa, ¿no? Pero ahí mucha gente todavía tenemos, me voy a incluir yo, la costumbre de comprar en el pequeño comercio. ¿Qué ocurre en Getafe en el pequeño comercio? En Getafe teníamos no me atrevo a decir, el mayor centro comercial abierto de España, que era todo el eje de la calle Madrid, calle Toledo. Llevo aquí 32 años, 33 años ya, y cuando yo llegué a Getafe, esto era un hervidero, la calle Madrid, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, eso era un hervidero. Decían que el cruce calle Madrid con calle Leganés, que tenía más afluencia de público que la Gran Vía de Madrid. La gente de Madrid venía a comprar a Getafe. Yo tengo amigos que todavía vienen con esa añoranza a Getafe a ver si encuentran algo. El otro día, sin ir más lejos, una amiga nuestra que tenía una boda, iba de madrina, dice, oye, que voy a ir a Getafe a comprarme ropa. Digo, pues vente. Ya me entraban ganas de decirle, mira, no sé, haz lo que quieras, pero de repente, vente a Getafe. Y dice, pero ¿qué ha pasado con Getafe? ¿Qué ha pasado con las tiendas donde veníamos a comprar la gente que vivimos en Madrid? Ahora no viene la gente a comprar. ¿Y por qué no viene la gente a comprar? Primero, porque no hay un relevo generacional en el pequeño comercio, y no hay un relevo generacional porque se hace la vida imposible al pequeño comercio. Porque me incluyo, nos atracan a impuestos, es impresionante la cantidad de dinero que sale de nuestros bolsillos sin abrir la puerta de nuestro comercio, sin subir el cierre. Y después que no se hace nada, ni se facilita el tema de aparcamiento. Bueno, a ver, ahora encima ya tenemos la zona de bajas emisiones, que ya el remate de los remates. Y claro, así no se puede tener pequeño comercio. Y después, cuando hay una tienda que cierra y hay que abrirla otra vez de nuevo, las condiciones que exigen son impresionantes. Y ya no te digo nada, el tema de licencias, que es ya el remate de los remates. Que para una concesión de una licencia de obra se tarde casi un año por parte del ayuntamiento. Si tú entras a montarte tu pequeño negocio y además te metes como alquiler, tienes que estar un año pagando el alquiler antes de poder empezar a hacer la obra. Es increíble, esto es kafkiano. Y ya no te digo más, después licencia de apertura si es un negocio que exija proyecto y demás, es que te puedes tirar 2 años. Bueno, iba a poner un ejemplo, pero no estoy muy seguro de que sea por ese motivo. Por lo tanto, me lo guardo. Pero, por ejemplo, el tema de emisiones es un tema europeo. Quiere decir que, no sé si para bien o para mal, el tema de la Agenda 2030 se ha impuesto y no es una ciudad, Getafe, que lo haga por gracia y porque está en el sur de Madrid, sino porque está obligada, igual que el resto de las ciudades de más de 5.000 habitantes. 50.000. 50.000. Getafe tiene más, ¿no? Bastantes. Sí, alguno más. Pues, bien. Pero vamos, me refería a que el resto se podría hacer de otra manera, ¿tú crees? Sí. ¿Y cómo sería esa? Primero, partimos del tema de que quien ha aprobado esa norma en la Unión Europea fue el bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista. Por lo tanto, no nos
apoyemos en que viene de Europa, pero lo has aprobado en Europa. Y segundo, viene aquí, pero no te dice la norma, no te dice cuántos metros cuadrados de calle tienes que ponerlo como zona de bajas emisiones, ni en qué condiciones. Por lo tanto, no tienes por qué cerrar, como es el caso de Getafe, 2 barrios. Puedes cerrar una calle. Puedes utilizar, por ejemplo, lo que ya estaba de zona peatonal, calle Madrid, etcétera, etcétera. ¿Para qué hace lo otro? Porque te apetece hacerlo. Porque como no creemos en nada, ahora creemos en la ecología. La ecología, la naturaleza está al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la naturaleza. Y además, aunque hagamos eso, lo que nosotros vamos a marcar en el mundo, vamos a reducir la contaminación, es absurdo y sin sentido. Cuando tenemos países como China, la India, Estados Unidos, que contaminan el 50 o el 60% de la contaminación mundial, ¿qué hacemos nosotros en Getafe con reducir el 0,0001 cuando estás machacando a los vecinos? No tiene sentido. Oye, a mí me gustaría preguntarte, haciéndome eco de gente que nos comenta, porque este programa lo ve gente y Mucha gente me consta, ¿eh? Mucha Sí, sí, y algunos que empezaron como Telecinco, yo haciendo zapping, yo eso no lo veo, pero luego se lo sabían todo. Pues a nosotros nos pasa una cosa parecida a lo de Telecinco al principio, que hay mucha gente que dice, no, pero luego que sí. Además, perdona que te corte, yo vengo aquí por eso, porque si no, si fuera como en Telecinco, que no lo ve nadie, no iría. Absolutamente, totalmente, bueno. Que, no, gracias, muchas gracias, apúntate uno. Oye, alguna vez, lo hemos comentado aquí en el programa también, porque hay gente sufridora en primera persona, y es que, ¿qué pasa con las telecomunicaciones ahora en Getafe? Que nos trasladan muchas veces muchos problemas de que hay falta de cobertura en muchos barrios, y ya no estamos hablando solo y exclusivamente de hablar por teléfono, que también, sino estamos hablando del día a día, de cuando vas a comprar a la calle Madrid, que no estamos hablando a la calle Madrid, tienen que salir los tenderos con el datáfono porque no hay cobertura dentro de las tiendas para pagar, o vas hablando por la calle Madrid con el móvil porque en ese momento y se te corta la telecomunicación. Y es que ya no solo estamos hablando de que la gente utiliza ahora el teléfono solo para hablar, es que estamos hablando de que hay gente que necesita internet para teletrabajar, hay empresas que necesitan internet porque son startups que solo tienen su actividad a través de internet, y no acabamos de saber qué es lo que pasa con la falta de cobertura en Getafe. Y sabemos que en el Pleno, porque aquí lo hemos comentado más veces, se han aprobado de manera reiterada propuestas para mejorar la cobertura de las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y tú que eres concejal del ayuntamiento, a ver si nos puedes aclarar cómo está la situación. Bueno, si eso te lo decían, yo te lo corroboro. En mi negocio tengo que salir a la puerta a hablar por teléfono con el móvil. ¿Y estás en la calle Madrid? En la calle Madrid. Y en mi casa, tengo una oreja congelada de tenerla pegada al cristal de la ventana para poder tener cobertura. Es así. Podría ser exagerando, pero en este caso es sin exagerar. ¿Qué ocurre? Hasta hace poco, en Getafe, tú mirabas los altos edificios y todos tenían antena de repetición, o como se llame, para telefonía móvil. Todas esas antenas se han quitado. Producían cáncer, según los entendidos, y se han quitado. Y ahora resulta que nos hemos quedado sin comunicación. Pues tenemos que ver a cuál le damos prioridad. O a la salud, entre comillas, porque tampoco hay ningún informe que eso lo asevere, o tenemos comunicación. Una de las dos, o intentar equilibrar, que a mí me parece lo más lógico, intentar equilibrar. Si vas a poner 50 antenas en Getafe, pues tendrás que poner 25. Ahora parece ser que hay prevista hacer una antena de estas... Sí, es que eso lo habíamos comentado, ¿no? La de Juan de la Cierva, sí, ¿no? de Te la refieres a Cierva, la del polideportivo. Claro. Si las otras producían cáncer, ¿cuánto va a producir eso en todo el alrededor? Que ya digo yo que yo no estoy con el tema de si produce o no produce, no lo sé. Pero claro, si quieres cobertura tendrás que tener antenas, es que no hay otra escapatoria. Y es que faltan antenas porque se han quitado antenas, se han quitado muchas antenas. Pero los datos dicen que no faltan antenas. Entonces, O sea, tenemos los datos y los datos dicen que hay más antenas en los últimos... Es que no os quiero engañar porque hemos
publicado alguna vez los datos y hay bastantes más antenas en los últimos 13-14 años. El número de antenas en Getafe se ha incrementado. Lo que dicen los expertos, yo tampoco lo conozco, es que lo que faltan son, que no hay una falta de inversiones de las compañías telefónicas para que haya pequeños puntos, porque cada vez somos más gente, cada vez hay más dispositivos, y para que la red llegue adecuadamente hacen falta más pequeñas antenas colocadas, que además los expertos, los ingenieros que hablan sobre esto, emiten a más baja frecuencia, con lo cual se supone que serían menos peligrosas en caso de que se demostrara que producen algún tipo de enfermedad, como bien decía José Manuel, y harían falta más antenas más pequeñas y colocadas en más puntos, para que la cobertura fuera más ideal. Y son las empresas las que no están haciendo, digamos, esas inversiones en la red de telecomunicaciones. Pero de todas formas no sería una cuestión... O sea, eso, por ejemplo, ¿cómo lo podría solventar el ayuntamiento? ¿Qué podría hacer el ayuntamiento desde vuestro punto de vista para solventar este problema? Que, como ha explicado antes Sandra con otros temas, es una competencia que depende del Ministerio de Industria, que es el que trabaja directamente con las telecomunicaciones. Yo entiendo que además es por lógica que una empresa lo que le interesa es crecer. Si una empresa de telefonía no tiene cobertura en un lugar, lo que está claro es que no van a comprar esa telefonía. Claro, pero si es ninguna y cada vez hay más dispositivos, ahí cae un poco el argumentario, no sé si me explico, es decir, sí. Cada vez hay más dispositivos y hay zonas donde no es un problema de una compañía, porque no es que no haya cobertura de Movistar o de Yoigo, aquí podemos decir empresas, Orange, me da igual la marca que pongamos, o sea, son casi todas en muchos puntos. Es decir, hay barrios como San Isidro que prácticamente están a oscuras de cobertura. Has hablado tú de la calle Madrid, os digo que en San Isidro hay zonas donde no hay nada de cobertura. Pues así es, no hay cobertura ni de unas ni de otras. Yo tengo un teléfono móvil de 2 tarjetas y ni una ni otra hay cobertura. A eso me refería. Pero, claro, si es como nos parece, se supone que una empresa que diera un paso y pusiera cobertura en Getafe, pues se llevaría todo el pastel. Vodafone, vamos a poner nombres, sí, Vodafone tiene cobertura, el resto no la tiene, pues todos a Vodafone y saldría ganando. Si no ocurre eso, vamos, yo tengo claro de que muchas comunidades de vecinos tuvieron que quitar las antenas que tenían y ahora también te digo que tú miras el mapa de antenas y hay antenas que no están, hay antenas que están señalizadas que no están, porque eso sí lo he comprado yo. Bueno. Yo quería pedir otra cosa, porque evidentemente a nosotros otra cosa no, pero en este programa nos gusta mucho, pues eso, para eso estamos aquí, para hablar de política, y todo lo que hemos hecho es hablar de política, pero yo quiero hablar de esa política que le gusta también a la gente. Nos queda 1 año y medio para las elecciones municipales, hace poco estuvo aquí el candidato del Partido Popular, y lo que están diciendo todos los datos, no solo en Getafe, sino en otros sitios, es que existe una posibilidad bastante alta, a nivel nacional, a nivel autonómico, y por qué no va a suceder a nivel local, donde para que haya un cambio de gobierno en Getafe se tenga que sumar los votos del Partido Popular y los de Vox. Entonces yo creo que a la gente sí le interesaría saber cuál va a ser la posición de Vox a la hora de querer o no entrar en un futuro gobierno municipal con el Partido Popular y si estaría dispuesto a poner a Antonio José Mesa como alcalde de Getafe. Bueno, en caso de que los números dieran, sé que estamos haciendo política ficción. Empezamos porque desde Vox, tanto a nivel nacional, autonómico como municipal, lo de las encuestas las dejamos ahí. Ahí las vemos, nos alegramos y tal, pero tampoco nos lo creemos, porque todos sabemos lo que son las encuestas. Lo estamos viendo todos los días y en todas las encuestadoras. Si se diera ese caso, puede que haya posibilidades, sí. Pero bueno, ahí como está ocurriendo ahora en Extremadura, puede que ocurra en Aragón, puede que ocurra a nivel nacional, nosotros salimos a ganar siempre, salimos a ganar. Que después los vecinos, en este caso, no nos votan lo suficiente, pues habrá que llegar a acuerdos, y habrá que llegar a acuerdos, hombre, está claro que hay ciertos partidos con los que no nos planteamos acuerdos. Con el PP nos planteamos que pueda haber acuerdos, pero es cuestión de negociarlos. Yo tenía que sacar la pregunta de los números, porque la pregunta de la alcaldía es la que siempre vale y además siempre explicamos que los ayuntamientos tienen esa particularidad
que tiene que haber una votación, que se hace el famoso día de la investidura y que tienen que dar unos números muy concretos para que eso suceda en función de las mayorías. Es verdad que si el Partido Popular obtuviera mayoría simple, por llamarle de esa manera, a lo mejor no necesitaba los votos de Vox en la investidura. Lo que pasa que también es verdad que cuando uno quiere implementar, digamos, un poco lo que nos has estado contando esta tarde aquí, pues también tiene que tener esa capacidad de gobernar, ¿no? Yo creo que los vecinos o vecinos de Getafe, las vecinas y vecinos de Getafe quieren saber si Vox tiene, digamos, está dispuesto a gobernar esta ciudad y a tomar decisiones, aunque sea en coalición con el Partido Popular. Porque es verdad que en la Comunidad de Madrid, cuando hemos escuchado a la portavoz en la Asamblea de Madrid, ha chocado bastante con Isabel Díaz Ayuso en posiciones. Aquí lo hemos hablado en algún programa también. Claro, efectivamente ha chocado porque es para chocar. Hay motivos suficientes para chocar. Igual que chocamos nosotros a nivel municipal en ciertos temas. Claro, cuando hay una negociación hay que llegar a acuerdos. Todos, unos tienen que ceder y los otros también. Está claro que Vox a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel municipal siempre pone unas líneas rojas. Esto hay que cumplirlo sí o sí, si no, no hay acuerdo. ¿Cuáles serían las líneas rojas de Vox en Getafe con el Partido Popular? De momento no podría decirlo porque tampoco depende de mí solamente. A lo mejor yo pondría unas líneas rojas y a nivel grupo municipal se pondrían otras parecidas. Pero bueno, no se ha dado el caso todavía, o sea que no echamos, como se dice en mi pueblo, no echemos los bueyes delante del carro, ¿no? Bueno, pues entonces invitaremos a José Manuel seguro que más veces, y lo mismo si llega ese momento te invitaremos también para intentar sacar esas líneas rojas cuando llegue ese momento de la negociación. No sé si alguno queréis preguntar alguna cosa más. ¿Os lo dejamos aquí? No, yo creo que de momento... Ya hemos hecho en nuestro horario habitual de media hora, que luego nos dicen que nos enrollamos mucho y que los hacemos muy largos, así que no sé si José Manuel quieres contar algo más, que a tu disposición las cámaras, por supuesto, para contar lo que quieras. Bueno, primero, como ya he hecho antes, daros las gracias, gracias, y que estamos dispuestos a venir cuando queráis, cuando nos invitéis, y segundo, hoy que es un día triste para España, pues yo que soy creyente pido una oración por las almas de los fallecidos. Pues sí, la verdad es que no lo he dicho al principio porque es verdad que con esto, como nosotros lo grabamos y sale después, sí. Pero sí, bueno, sí que aprovecho también y desde aquí pues mandar nuestras condolencias y nuestro pésame a los familiares del accidente que se produjo anoche, ¿vale? Estamos grabando hoy estos lunes y el accidente fue anoche, no recuerdo mal, en la de Mus, Córdoba. Entonces desde aquí también nosotros pues bueno, pues mandamos nuestro pésame y las condolencias a todas las familias de las personas fallecidas ayer y sobre todo mucho ánimo a la recuperación de todas esas personas heridas, porque sabemos que estos accidentes, bueno, pues sucedió ayer, nos faltan datos y faltan todavía, bueno, pues un poco que pasen unas cuantas horas más para que sepamos de verdad cuál ha sido la magnitud de la tragedia que vivió ayer en nuestro país. Pues nada, José Manuel, muchísimas gracias por haber estado aquí en Getafe News con nosotros y te tomamos la palabra y te volveremos a invitar seguro a que vengas a ti y a tu compañero del grupo municipal, por supuesto, que sabéis que lo hemos hablado ya, que cuando queréis estéis aquí invitados. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.